Hay algo que nadie te enseña en la escuela y que la historia lleva siglos intentando gritarte a la cara. Los seres humanos no somos racionales cuando tenemos miedo. Somos ruidosos, somos impulsivos. Somos capaces de mirar una flor, un sombrero o una canción y decidir, con absoluta convicción, que eso va a destruir todo lo que conocemos. Y lo más perturbador no es que eso haya pasado una vez. Es que ha pasado decenas de veces, en culturas distintas, en épocas distintas, con personas que se consideraban perfectamente cuerdas. Cada uno de los casos que vas a escuchar fue protagonizado por alguien que estaba completamente seguro de estar haciendo lo correcto. Un rey, un papa, un gobierno, una multitud entera. Todos convencidos. Todos equivocados de una forma tan espectacular que la historia todavía no termina de procesar la vergüenza ajena. Y te lo digo así de directo, porque lo que vas a escuchar no es una colección de anécdotas graciosas sobre gente rara del pasado. Es un espejo. Un espejo incómodo, molesto, que te mira de frente y no parpadea. Porque cada vez que alguien en estas historias reacciona de forma absurda y desproporcionada, está completamente convencido de tener razón. No piensa que está exagerando. No piensa que está perdiendo el control. Piensa que está protegiendo algo importante. Y esa es exactamente la parte que debería helarte la sangre, porque esa lógica no desapareció con el tiempo. Sigue aquí, sigue funcionando. La diferencia entre ellos y nosotros es más pequeña de lo que nos gusta admitir, y hoy vamos a recorrer juntos ese territorio incómodo, caso por caso, sin anestesia y sin piedad. Vamos a empezar por el final de uno de los episodios más vergonzosos del siglo pasado, porque a veces la mejor forma de entender un patrón es verlo en su versión más reciente, cuando todavía huele a fresco y la memoria no lo ha suavizado del todo. Prepárate, porque esto apenas comienza. Si este contenido te está enganchando, suscríbete y deja tu like. Cada uno cuenta muchísimo para seguir trayendo historias como esta. Quiero que imagines una ciudad de noche. Las calles están casi vacías. Hay algo en el aire que no es normal. Una tensión que llevas semanas respirando sin poder nombrarla exactamente. Los comercios tienen las persianas a medio bajar, aunque todavía no han cerrado. La gente en los mercados habla en voz baja, como si alguien pudiera estar escuchando, como si el problema fuera a empeorar si se mencionaba demasiado alto. Las bodegas de las casas están llenas de latas, de agua embotellada, de velas y de generadores que nadie sabía muy bien cómo encender, pero que todos compraron porque la alternativa era quedarse sin nada cuando llegara el momento. Y ese momento, según todo lo que se decía en los periódicos, en la radio, en las conversaciones de café, era inminente. No era una guerra, no era una epidemia, era una fecha en el calendario. La medianoche de un año nuevo, que según miles de expertos, analistas, periodistas y personas completamente normales, con miedo completamente real, iba a apagar el mundo moderno como si alguien hubiera encontrado el interruptor general. Los sistemas de cómputo que controlaban los bancos, los aviones, las redes eléctricas, los hospitales, habían sido programados décadas atrás con solo 2 dígitos para registrar el año. Y cuando ese contador llegara a cero otra vez, nadie sabía con certeza qué iba a pasar. Eso era cierto. El problema técnico existía. Pero lo que ocurrió después de que esa información salió al público fue algo completamente distinto al problema original. Fue como ver a alguien tirar una chispa pequeña sobre un campo que llevaba meses sin lluvia. El fuego no tardó en ser más grande que la chispa. Familias enteras retiraron todos sus ahorros de los bancos en efectivo, porque asumían que los cajeros iban a fallar. Personas que nunca habían comprado una linterna de emergencia, de repente tenían suficientes para iluminar una cancha de fútbol. Se hablaba de hospitales sin energía, de aviones cayendo a medianoche, de sistemas militares disparando solos. Y la noche llegó. Y la medianoche pasó. Y las luces no se apagaron. Los aviones siguieron volando. Los bancos abrieron a la mañana siguiente.
Y la humanidad tuvo que procesar algo muy particular, que había pasado meses preparándose para el fin del mundo, y el fin del mundo simplemente no había tenido el detalle de presentarse. Lo que quedó después no fue alivio limpio. Fue algo más parecido a la cara que pones cuando gritaste de terror por algo que resultó ser tu propia sombra, y encima había gente mirando. Pero esa sensación de vergüenza colectiva que quedó flotando en el aire después de aquella noche no era nueva. Era el mismo sabor que dejó otro episodio, mucho más antiguo, protagonizado no por millones de personas asustadas, sino por un solo hombre con suficiente poder como para convertir su miedo en ley. Y lo que hizo ese hombre fue algo tan peculiar, tan revelador de cómo funciona el poder cuando se siente amenazado, que todavía cuesta creerlo cuando lo lees por primera vez. Hubo un gobernante, en una época en que las ciudades empezaban a llenarse de lugares donde la gente se reunía a tomar bebidas calientes y a hablar, simplemente a hablar, que miró esos espacios y sintió algo que no era curiosidad ni indiferencia. Era miedo. No el miedo que sientes cuando hay un peligro real frente a ti, con forma y peso y nombre. Era ese otro miedo, el más peligroso de todos, el que no puedes señalar con el dedo, pero que te carcome por dentro a las 3 de la madrugada. El miedo a perder el control de algo que nunca supiste muy bien cómo controlar. Esos salones olían a granos tostados y a madera húmeda. Había siempre un murmullo constante, voces que se cruzaban, risas cortas, el sonido de tazas sobre mesas de madera. Y en esas mesas se hablaba de todo, de comercio, de política, de decisiones que venían desde arriba y que a la gente del común le parecían absurdas o injustas o simplemente mal pensadas. Se criticaba en voz alta, se cuestionaba, se argumentaba. Y eso, para un hombre acostumbrado a que sus decisiones bajaran desde arriba sin que nadie las devolviera con preguntas, sonaba exactamente igual que el principio del fin. Entonces hizo lo que hacen los que tienen poder y no tienen argumentos. Firmó un decreto. De un día para otro, esos lugares donde la gente pensaba en voz alta quedaron oficialmente prohibidos. La justificación era que ahí se reunían personas ociosas que difundían rumores y comentarios perjudiciales para el orden público. Que en esas mesas se cocinaba el descontento. El Estado no podía permitir que sus ciudadanos se juntaran a opinar libremente sobre cómo era gobernado. Traducido al lenguaje simple, me están revisando en tiempo real y no me gusta. Lo que pasó después es lo que convierte este episodio en algo más que una curiosidad histórica. La reacción fue tan inmediata, tan ruidosa, tan absolutamente negativa, que el decreto tuvo que ser retirado antes de que alguien pudiera aplicarlo con seriedad. El gobernante que quiso silenciar las conversaciones tuvo que tragarse su propia orden en público, delante de exactamente las mismas personas que había intentado callar. Y lo más irónico de todo es que esa retirada vergonzosa se convirtió ella misma en tema de conversación en cada uno de esos salones que había intentado cerrar. El hombre que quiso borrar la opinión pública terminó siendo el protagonista favorito de esa misma opinión pública durante semanas. Hay una lección ahí que el poder nunca termina de aprender, y es que intentar silenciar a la gente que piensa en voz alta no elimina los pensamientos, solo los hace más interesantes. Pero si esa historia te parece reveladora, espera a escuchar lo que viene ahora, porque hay una versión todavía más extraña de este mismo impulso de control, una versión en la que el poder no persiguió ideas ni conversaciones, sino algo mucho más absurdo. Algo que puedes tocar, doblar, colgar en una percha y guardar en un cajón. Hubo un gobernante cuyo nombre no importa tanto como lo que hizo, que un día decidió que la ropa era peligrosa. No cualquier ropa, ciertos cortes, ciertas formas, ciertos sombreros con una curvatura específica que a sus ojos no era una curvatura de tela sino una señal, un símbolo, una declaración de intenciones cosida en fieltro. Y desde esa convicción completamente sincera, absolutamente real para él, construyó una política de Estado.
Las calles de su territorio se convirtieron en un espacio donde tu silueta podía delatarte. Guardias con ojos entrenados para leer la ropa como si fuera un documento. Hombres detenidos no por lo que habían dicho ni por lo que habían hecho, sino por la forma de lo que llevaban sobre la cabeza. Piénsalo un momento. Un sombrero. Una curva de tela prensada. Y detrás de esa curva, según la lógica de ese gobernante, acechaba la amenaza más grande que podía imaginar. Lo que hace este caso fascinante no es la locura obvia de la medida, es la coherencia interna de quien la tomó. Él no creía estar siendo ridículo, creía estar siendo estratégico. Creía que si podía controlar la apariencia exterior de las personas, podía también controlar lo que esas apariencias representaban. Como si cambiar la forma del sombrero pudiera cambiar la forma del pensamiento que había debajo. Y esa lógica, esa conexión directa entre el objeto visible y la idea invisible, es exactamente el tipo de razonamiento que aparece una y otra vez en la historia cada vez que alguien con poder empieza a sentir que ese poder se le escapa de las manos. Hay un momento en la historia en que un hombre con todo el poder del mundo miró algo que no podía controlar y en lugar de aceptarlo, ordenó castigarlo. No a una persona, no a un ejército, a una tormenta. O más exactamente, a las consecuencias de esa tormenta. Porque lo que había destruido su plan no era un enemigo con cara ni con nombre. Era el agua, era el viento, era la naturaleza haciendo exactamente lo que la naturaleza lleva haciendo desde antes de que existiera alguien con título para quejarse de ello. Y ese hombre, con toda la maquinaria de su imperio detrás, con miles de soldados a su disposición y con la convicción absoluta de que su voluntad debía doblegar cualquier obstáculo, dio la orden. Que lo castiguen. Y sus soldados, con la misma cara con la que uno obedece algo que sabe perfectamente que es absurdo, pero que no puede decir en voz alta, cumplieron la orden. Imagina estar ahí, de pie frente al agua, con el sol cayendo sobre tu nuca, el olor a sal mezclado con el polvo del camino, las olas rompiendo con ese sonido sordo e indiferente que tienen las olas cuando no saben ni les importa que alguien las está mirando con furia. Y tú, con tus manos, ejecutando el castigo que tu gobernante había ordenado, sobre algo que no puede sentir dolor, que no puede entender la lección, que mañana va a seguir exactamente igual, porque el agua no aprende, y el agua no obedece, y el agua, en el fondo, ni siquiera sabe que tú existes. Eso es lo que hace este episodio tan diferente a los anteriores. El gobernante que prohibió los salones de conversación al menos tenía un enemigo identificable. El que perseguía sombreros al menos podía señalar a alguien en la calle. Pero este hombre eligió pelear contra algo que no tiene cuerpo, ni intención, ni la más mínima capacidad de ser intimidado. Y lo más revelador de todo es que después de ese castigo simbólico, después de esa escena que sus propios soldados debieron recordar en voz baja durante años, mandó construir el puente de nuevo. Cruzó, siguió adelante, y el mar, como era completamente predecible, siguió siendo exactamente el mismo mar de siempre, indiferente, igual, sin ningún rastro de haber aprendido nada. Lo que queda de esa historia no es la imagen del gobernante furioso, es la imagen de los soldados obedeciendo en silencio, porque ellos sabían perfectamente que aquello no tenía ningún sentido, pero nadie habló, y ese silencio colectivo frente a la irracionalidad del poder es exactamente tan relevante hoy como lo era entonces. Y sin embargo, por perturbador que sea ese silencio cómplice frente al poder que castiga lo imposible, hay algo todavía más oscuro que el poder actuando en solitario. Algo que ocurre cuando el miedo no viene de arriba, sino de todos lados al mismo tiempo. Cuando no hay un solo hombre firmando decretos, sino una comunidad entera que mira a su alrededor. Ve sufrimiento que no puede explicar.
y encuentra una respuesta que no tiene nada que ver con la realidad, pero que alivia, aunque sea por un momento, esa sensación insoportable de no entender lo que está pasando. Piensa en un pueblo pequeño. Las casas pegadas unas a otras, los vecinos que se conocen desde siempre, los niños que juegan en los mismos patios desde que tienen memoria. Y de repente empieza a morir gente. No de golpe, no de forma violenta, sino de esa manera lenta y agotadora que tienen ciertas enfermedades para llevarse a las personas. Primero uno, luego otro de la misma familia, luego el de la casa de al lado. El cuerpo se consume, la tos no para. La piel se vuelve de un color que no debería tener ninguna piel viva. Los que cuidan se quedan sin dormir durante semanas enteras, escuchando esa respiración que cada noche suena más difícil que la anterior. Y nadie sabe por qué. Los que se supone que deben saber no tienen una respuesta clara. El conocimiento médico de la época no alcanza para nombrar lo que está pasando con precisión suficiente como para calmar el miedo. Y el miedo, cuando no tiene nombre, se busca uno. Fue entonces cuando alguien, en algún momento de esos en que el agotamiento y el dolor llevan al pensamiento a lugares que en condiciones normales nunca visitaría, dijo algo. Dijo que quizás uno de los que ya habían muerto no se había ido del todo, que quizás algo de ellos seguía ahí, invisible, alimentándose de los que quedaban, que quizás la respuesta no estaba en la medicina, sino en la tierra donde habían enterrado sus propios muertos. Y lo más aterrador de esta historia no es que alguien lo dijera. Lo más aterrador es cuántos lo creyeron. Familias enteras, vecinos que se habían conocido toda la vida. Personas que en cualquier otra circunstancia habrían descartado esa idea como una locura. Pero el dolor tiene una forma de ablandar el pensamiento crítico que ninguna otra cosa consigue igualar. Y así, en lugar de buscar la causa real, empezaron a buscar al responsable entre sus propios muertos. Lo que esa comunidad hizo a continuación es algo que todavía cuesta describir sin que se te revuelva el estómago. Desenterraron a sus propios muertos, con sus propias manos, con palas que habían usado para sembrar y para construir, abrieron las tumbas de personas que habían querido, de padres y hermanos y vecinos de toda la vida, buscando señales de algo que ningún libro médico de la época podría haberles confirmado. El olor de la tierra removida en invierno tiene algo particular, algo frío y pesado que se queda pegado en la ropa durante días. Imagina hacer eso. Imagina estar ahí, con las manos temblorosas no solo por el frío, sino por el miedo y por el dolor mezclados en una proporción que el cuerpo humano no está diseñado para manejar bien. Y buscar señales de algo que no existe en la forma en que ellos creían que existía. Y cuando creían encontrarlas, cuando algún detalle de la descomposición natural del cuerpo les parecía anormal o sospechoso, procedían, quemaban. Rituales desesperados sobre restos de personas que ya habían sido enterradas una vez y que ahora eran sacadas de su descanso para ser juzgadas por una enfermedad que ellas no habían causado. La tragedia más profunda de este episodio no es el ritual en sí. Es que las familias que lo hacían sufrían de verdad. El dolor era completamente real. Las muertes eran completamente reales. Solo la explicación estaba equivocada. Y esa distancia entre el sufrimiento genuino y la respuesta completamente desconectada de la realidad es exactamente lo que convierte este caso en algo más que una historia de superstición antigua. Es una historia sobre lo que el miedo le hace al pensamiento humano cuando el pensamiento humano no tiene suficientes herramientas para procesar lo que está viviendo. La enfermedad siguió avanzando, siguió muriendo gente. Los rituales no funcionaron porque no podían funcionar. Y el pueblo tuvo que cargar no solo con sus muertos, sino con lo que había hecho en nombre de salvarlos. Eso es un peso que no se entierra fácilmente.
Y sin embargo, incluso esa oscuridad tan densa, tiene algo en común con lo que veremos ahora. Porque el miedo colectivo no siempre lleva a la oscuridad de los cementerios. A veces lleva a algo que en la superficie parece completamente opuesto. A veces el miedo colectivo lleva a la fiesta. Vendieron pastillas para sobrevivir el fin del mundo y la gente las compró. No es una metáfora. Es literalmente lo que pasó cuando un cometa famoso volvió a cruzar el cielo y alguien con acceso a una imprenta decidió que eso era una oportunidad de negocio. Los científicos habían detectado ciertos componentes en la cola del cometa. Eso era un hecho. Lo que no era un hecho, lo que era pura construcción del pánico colectivo, amplificado por periódicos que entendían perfectamente que el miedo vende más que la calma, era la conclusión que llegó a oídos de millones de personas. Que la Tierra iba a pasar a través de esa cola, que los gases iban a descender sobre las ciudades como una manta invisible y letal, que era el fin, que esta vez sí era el fin de verdad. La gente que vivió esos días describía después una atmósfera extraña en las calles. No el caos que uno imaginaría si realmente creyera que el mundo se acaba. Algo más parecido a una tensión sostenida, como el silencio que hay justo antes de una tormenta, cuando el aire deja de moverse y los pájaros dejan de hacer ruido. Las conversaciones en las plazas tenían ese tono particular de quien habla de algo terrible, intentando no parecer demasiado asustado. Los más escépticos se reían. Los más crédulos compraban las pastillas. Y había un tercer grupo, quizás el más interesante de todos, que organizó fiestas. Fiestas de fin del mundo, con música, con comida, con gente bailando en patios mientras miraban el cielo como si esperaran ver algo bajar. Porque si el mundo se va a acabar esta noche, al menos que nos encuentre haciendo algo que valga la pena recordar. La noche del evento llegó. La Tierra cruzó por donde tenía que cruzar, y el amanecer del día siguiente fue exactamente igual al de cualquier otro día, con el mismo color en el cielo, el mismo olor a tierra mojada, los mismos perros ladrando a lo lejos. Las pastillas que habían vendido por fortunas se quedaron en los cajones de las casas, junto con los generadores de la crisis del calendario y los preserves comprados para el apocalipsis que nunca llegó. Y los vendedores de pastillas ya habían desaparecido con el dinero antes de que nadie tuviera tiempo de reclamar. El pánico es el negocio más antiguo del mundo. Y tiene una clientela que nunca se agota porque el miedo nunca se agota. Pero lo verdaderamente fascinante es que mientras todo eso pasaba arriba, mientras la gente miraba al cielo con terror o con champán en la mano, nadie prestaba atención a lo que estaba pasando a nivel de la calle. Y en la calle, en esa misma época, había otras reacciones igualmente desproporcionadas, pero de un tipo completamente distinto. Un funcionario de alto rango miró a adultos moviéndose al ritmo de una música nueva llegada desde otro continente y firmó documentos oficiales para detenerlo, no para regularlo. No para establecer horarios o lugares permitidos, para detenerlo completamente. Porque según su criterio, y según el de varias instituciones que lo respaldaron con absoluta seriedad, esa danza era una amenaza directa a los valores que mantenían unida a la sociedad. Los maestros que la enseñaban fueron perseguidos. Los salones donde se practicaba fueron clausurados. Y todo esto ocurrió porque dos personas adultas, completamente conscientes de lo que hacían, habían decidido moverse juntas al compás de una música que a ciertos oídos sonaba demasiado cercana, demasiado cálida, demasiado viva para ser decente. Lo que hace este episodio tan revelador es el contraste entre la gravedad con que fue tratado y lo que realmente estaba en juego. Las mismas instituciones que miraron hacia otro lado frente a corrupciones reales, frente a abusos de poder documentados, frente a injusticias que afectaban la vida cotidiana de miles de personas, encontraron tiempo y energía para perseguir una danza, para escribir decretos sobre ella, para convocar reuniones formales donde se discutía con total seriedad
Si el movimiento de las caderas de dos personas que bailaban representaba el inicio del colapso moral de la civilización. Y la respuesta oficial fue que sí, que representaba exactamente eso. Los que bailaban lo hacían de todas formas, en casas particulares, en patios traseros, con la música más baja para no llamar la atención. Porque hay algo en la naturaleza humana que ningún decreto ha logrado nunca apagar del todo. La necesidad de moverse, de expresarse, de sentir que el cuerpo tiene permiso de estar vivo. Esa danza que fue perseguida con tanta determinación institucional, hoy se enseña en academias respetables, se practica en competencias internacionales, aparece en los programas culturales de los mismos países que una vez la declararon peligrosa. La historia tiene esa forma particular de hacer quedar mal a quienes creyeron estar protegiéndola. Y lo más curioso de todo es que mientras esas instituciones gastaban energía persiguiendo una danza, en otros lugares del mundo se estaba librando una batalla igualmente absurda pero en un territorio completamente diferente. No contra el movimiento del cuerpo, sino contra el movimiento de las piezas sobre un tablero. Porque si hay algo que el poder organizado ha demostrado a lo largo de la historia, es que su capacidad para identificar amenazas donde no las hay es prácticamente ilimitada. Un gobernante que era conocido por su austeridad, por su seriedad casi incómoda, por su convicción de que la vida debía ser vivida con una disciplina que rozaba al inflexible, miró un día el ajedrez y tomó una decisión. Lo incluyó en su lista de actividades que debían ser evitadas por cualquier persona que se considerara correcta y virtuosa. El ajedrez. Un juego que se juega en silencio, que requiere una concentración tan intensa que a veces los que lo practican pasan horas sin decir una sola palabra. Que fue diseñado precisamente para entrenar el pensamiento estratégico, la paciencia, la capacidad de anticipar consecuencias. Y ese gobernante, con todo el peso de su autoridad moral detrás, lo señaló como un problema. El argumento era que distraía a las personas de obligaciones más importantes, que fomentaba el ocio, que alguien que pasaba horas moviendo piezas talladas sobre un tablero de madera era alguien que no estaba dedicando ese tiempo a algo verdaderamente útil. Imagina la escena. Un hombre sentado frente a un tablero, con esa concentración particular que tienen los jugadores de ajedrez, los ojos fijos en las piezas, los dedos tamborileando suavemente sobre la madera mientras calcula, mientras anticipa, mientras construye una estrategia en su cabeza que tiene varias capas y varias variables. Y alguien llegando a decirle que eso es moralmente cuestionable, que debería estar haciendo otra cosa. Que ese ejercicio mental silencioso y completamente inofensivo representa una amenaza para los valores de la comunidad. El jugador probablemente levantó la vista con esa expresión que tienen las personas cuando escuchan algo que no saben muy bien cómo procesar. Y luego, si era inteligente, guardó el tablero y esperó a que pasara la tormenta. Porque los que persiguen juegos de mesa con energía institucional raramente tienen la paciencia necesaria para sostener esa persecución durante mucho tiempo. El tablero sobrevivió, el decreto no. Y el ajedrez siguió siendo el ajedrez, silencioso e imperturbable, exactamente como el mar que no aprendió nada del castigo que describimos antes. Pero lo que viene ahora supera todo lo anterior en términos de teatralidad del poder. Hubo un líder que no se conformó con perseguir a los vivos y ordenó juzgar a un muerto, no de forma simbólica, no en un discurso o en un documento oficial. De forma literal, física, con el cadáver presente en la sala, vestido con sus ropas de cargo, sentado en una silla como si pudiera escuchar los cargos que se leían en voz alta frente a él. Si el episodio del ajedrez prohibido te pareció una muestra de cómo el poder puede perder la proporción de las cosas, esto es lo que ocurre cuando esa pérdida de proporción ya no tiene ningún freno. El hombre que ordenó ese juicio llevaba meses acumulando un rencor que no había encontrado forma de resolver. Su predecesor había tomado decisiones que él consideraba ilegítimas.
Había nombrado personas, había firmado documentos, había dejado un legado que para este nuevo líder era como una mancha que no podía limpiar mientras ese legado siguiera siendo oficialmente válido. Y el problema era que su predecesor estaba muerto, enterrado, fuera del alcance de cualquier proceso legal normal. Cualquier persona con una relación razonablemente estable con la realidad habría aceptado eso como el punto final de la disputa. Este hombre no. Dio la orden de exhumación. El cuerpo llegó a la sala en el estado en que lo encuentras cuando ha pasado suficiente tiempo bajo tierra en un clima mediterráneo. El olor debió ser imposible. Las personas presentes en esa sala debieron hacer un esfuerzo considerable para mantener la compostura mientras los cargos eran leídos con total seriedad institucional frente a algo que ya no podía responder, que ya no podía defenderse, que ya no era realmente nada parecido a la persona que ese líder odiaba con tanta intensidad. Se nombró a alguien para que respondiera en nombre del muerto. Se leyeron los cargos, se deliberó, y se emitió un veredicto de culpabilidad sobre un cadáver. Sus actos fueron declarados nulos. Su memoria fue atacada de forma oficial. Y la institución que presidió ese espectáculo quedó marcada para siempre, no por el hombre que juzgaron, sino por el hombre que lo juzgó. Porque hay una forma de rencor que es tan desproporcionada, que termina destruyendo exactamente la imagen que pretendía proteger. Y este caso es quizás el ejemplo más puro de esa paradoja en toda la historia registrada. El que ordenó el juicio pensaba que estaba afirmando su autoridad. Lo que realmente estaba haciendo era demostrar frente a todos que su obsesión era más grande que su juicio, que necesitaba ganar tanto que estaba dispuesto a convertir una sala oficial en algo que ningún observador sensato podría describir con palabras que no incluyeran la palabra absurdo. Y, sin embargo, por perturbador que sea ese episodio, hay algo que lo conecta directamente con lo que viene ahora. Porque tanto el juicio al cadáver como el siguiente caso comparten una raíz común. Los dos nacen del mismo impulso. El impulso de controlar lo que ya no puedes controlar. La diferencia es que en el siguiente caso, el objeto del control no era una persona ni su memoria. Era la velocidad. Era el movimiento. Era el futuro llegando con ruedas y con ruido a un mundo que todavía no había decidido si quería recibirlo. Imagina el sonido. Ese traqueteo nuevo, metálico y persistente, que de repente aparece en calles diseñadas para el paso de caballos y de personas a pie. Un ruido que no existía antes, que no tiene lugar reconocible en el paisaje sonoro de una ciudad acostumbrada a sus propios ritmos. Los caballos se asustaban, las personas se apartaban, los vendedores ambulantes perdían el hilo de sus conversaciones. Y los que tomaban decisiones sobre cómo debían funcionar las cosas miraron esas máquinas nuevas y sintieron exactamente lo que el poder siente siempre frente a algo que no controla. Una incomodidad profunda, una necesidad urgente de poner límites. Y los pusieron. Vaya si los pusieron. La solución que encontraron para gestionar la llegada de los primeros vehículos autopropulsados fue tan brillantemente absurda que parece diseñada específicamente para que las generaciones futuras tuvieran algo de qué hablar. Exigieron que delante de cada uno de esos vehículos caminara una persona a pie, no al lado, delante, anunciando su llegada, como si la máquina fuera un animal peligroso que necesitara un domador visible caminando frente a ella para que la gente supiera que estaba controlada. La velocidad máxima permitida era tan baja que cualquier persona con piernas en buen estado podía superarla sin esfuerzo. Habían inventado la primera máquina capaz de moverse sin animal que la jalara, y su primera reacción oficial fue hacerla ir más lento que un peatón. Es el tipo de decisión que solo tiene sentido si entiendes que no estaban regulando una tecnología. Estaban intentando frenar el tiempo. Estaban poniendo una persona con una bandera delante del futuro y esperando que eso fuera suficiente para que el futuro aflojara el paso. No lo fue.
nunca lo es. Pero eso no impidió que lo intentaran con una seriedad completamente admirable en su propia forma de ser absolutamente ridícula. Hubo una época en que una flor literalmente valía más que la casa donde vivías, y la gente lo aceptaba como algo completamente normal. No era una flor mágica. No tenía propiedades medicinales extraordinarias. No producía ningún fruto ni ningún beneficio tangible más allá de ser visualmente llamativa durante unas pocas semanas al año. Era un bulbo, una cosa pequeña, marrón, que se guardaba en cajones oscuros y húmedos durante meses, esperando la temporada en que florecía. Y sin embargo, en un momento determinado de la historia, esa cosa pequeña y marrón se convirtió en el activo más codiciado de toda una región próspera. La fiebre empezó despacio, como empiezan todas las fiebres. Primero fueron los coleccionistas, personas con dinero suficiente para permitirse caprichos costosos, que empezaron a pagar precios altos por variedades raras. Eso tenía cierta lógica. Lo raro siempre tiene un mercado entre los que pueden pagarlo. El problema fue lo que ocurrió después. Cuando los precios subieron lo suficiente como para hacerse notorios, apareció el segundo grupo. Los que no querían la flor, sino el precio. Los que compraban no porque les gustara lo que compraban, sino porque asumían que mañana alguien estaría dispuesto a pagar más de lo que habían pagado ellos hoy. Y esa lógica, esa apuesta sobre el comportamiento futuro de otras personas, es exactamente donde las cosas empiezan a separarse de la realidad, de una forma que en ese momento nadie nota porque todos están mirando en la misma dirección. Los precios siguieron subiendo. Entraron más personas. Comerciantes que habían pasado toda su vida moviendo granos o telas, o telente, estaban negociando contratos de bulbos que ni siquiera existían todavía, que estaban todavía bajo tierra, que no habían florecido aún y que quizás ni siquiera eran exactamente lo que el contrato describía. El olor de esos mercados improvisados era el de cualquier mercado de la época: madera, sudor, cuero mojado. Pero el ambiente tenía algo diferente. Esa electricidad particular que se genera cuando mucha gente cree simultáneamente que está a punto de enriquecerse. Es un olor que no tiene nombre, pero que cualquier persona que lo ha respirado reconoce inmediatamente. Entonces el mercado colapsó. No lentamente, de golpe. Un día los compradores simplemente dejaron de aparecer. Los contratos que valían fortunas la semana anterior se quedaron sin quien los quisiera a ningún precio. Y las personas que habían hipotecado sus negocios, sus casas, su estabilidad de años, para comprar pedazos de papel que representaban flores que todavía estaban bajo tierra, despertaron una mañana con las manos vacías. La flor siguió siendo una flor. Siempre lo había sido. El problema nunca fue la flor. El problema fue lo que la gente decidió ver en ella, cuando todos a su alrededor veían lo mismo. Y ahí está la conexión que une este episodio con el siguiente. Porque tanto la fiebre de los bulbos como lo que vamos a describir ahora comparten exactamente el mismo mecanismo. Los dos son casos en que un objeto o un evento completamente ordinario se convierte en el recipiente de algo mucho más grande que él mismo. En el caso de las flores, era la codicia colectiva. En el caso que viene ahora era algo todavía más volátil. Era el odio acumulado de años buscando una salida. Dos países vecinos con una historia larga de tensiones sin resolver, de disputas territoriales que nunca habían encontrado solución, de poblaciones mezcladas en los bordes que generaban fricción constante, se encontraron un día frente a frente en un torneo de fútbol. No era la primera vez que jugaban. No era la primera vez que la atmósfera era tensa. Pero esta vez algo fue diferente. Antes del primer partido, los hinchas del equipo visitante fueron recibidos en la ciudad contraria de una forma que no tenía nada de deportiva. Las hostilidades no empezaron en el campo. Empezaron en los hoteles, en las calles, en los mercados donde los seguidores visitantes intentaban comprar algo de comer y encontraban puertas cerradas o miradas que decían claramente
que no eran bienvenidos. La prensa de ambos lados cubrió eso con el tono particular que tiene la prensa cuando ha decidido que su función no es informar, sino inflamar. Cada incidente se convirtió en titular. Cada titular se convirtió en argumento. Y los argumentos se fueron acumulando como leña seca en un espacio cerrado. El segundo partido fue peor. El tercero terminó con disturbios que ya no eran entre hinchas, sino entre comunidades enteras que llevaban años esperando una excusa para decir en voz alta lo que habían estado pensando en silencio. El fútbol no creó ese odio. El fútbol simplemente le dio un calendario, un escenario y una audiencia. Y cuando el odio tiene esas tres cosas, lo que viene después rara vez se puede detener con un silbato de árbitro. Lo que vino después en ese caso particular fue algo que ninguno de los que fueron al estadio aquel día habría podido predecir mientras compraban su entrada. Dos imperios movilizaron barcos de guerra, redactaron comunicados diplomáticos y pusieron a sus ejércitos en estado de alerta por una olla. No por un territorio, no por un tratado violado, no por el honor de ningún rey ni por la vida de ningún ciudadano. Por una olla de cocina con un agujero que le hizo un proyectil perdido, durante lo que se suponía que iba a ser una demostración de fuerza militar. Y lo más extraordinario de todo es que ese agujero en ese utensilio doméstico fue el único daño material real de todo el conflicto. El contexto era serio, hay que decirlo. Había una disputa comercial genuina, un canal de comercio bloqueado que estaba asfixiando la economía de una región entera. Había intereses reales, presiones reales, consecuencias económicas reales para personas de carne y hueso que dependían de ese comercio para alimentar a sus familias. Todo eso era verdad. Pero la forma en que se decidió resolver esa disputa fue movilizar una flota con toda la solemnidad que corresponde a una crisis de primer orden, navegar hasta el punto de tensión y disparar. El problema fue que el único disparo que hizo contacto con algo no dio en ningún objetivo estratégico ni en ninguna embarcación enemiga. Dio en una olla que estaba encubierta. Una olla de uso cotidiano, de las que se usan para cocinar el rancho de la tripulación, que de repente se convirtió en la víctima más famosa de todo el episodio. Los historiadores registraron ese detalle con la misma seriedad con que registraron los tratados que siguieron. Y el conflicto quedó para siempre asociado a ese objeto ridículo, porque la historia tiene ese sentido del humor particular que consiste en recordar las cosas por sus detalles más absurdos. Dos potencias con toda su maquinaria diplomática y militar funcionando a pleno rendimiento. Y el único herido fue un recipiente de cocina. Hay algo profundamente revelador en eso, porque muestra que detrás de todo el lenguaje solemne de la política internacional, detrás de los uniformes y los títulos y los comunicados redactados con cuidado, a veces hay simplemente dos lados que no saben cómo dar marcha atrás sin quedar mal. Y esa incapacidad de admitir que te equivocaste o que exageraste puede movilizar flotas enteras. Puede redactar ultimátums. Puede poner a miles de personas en movimiento. Todo para evitar el momento incómodo de decir en voz alta que esto se fue de las manos. La olla con agujero es el símbolo perfecto de todo eso. Pequeña, inútil después del impacto, y sin embargo protagonista absoluta de un conflicto que pretendía ser mucho más grande que ella. Y si ese episodio te parece el colmo del poder usando toda su maquinaria para gestionar algo que no lo merecía, espera a escuchar lo siguiente. Porque hay una categoría aún más extrema de reacción desproporcionada. No la del poder que dispara contra una olla, sino la del poder que mira una institución que lleva siglos funcionando, que ha prestado servicios reales, que tiene historia y peso y presencia, y decide que la solución más razonable es borrarla completamente del mapa. No reformarla, no negociar, no reducir su influencia de forma gradual, borrarla.
Un gobernante que cargaba con deudas que no podía pagar y con una ambición que no podía financiar, miró a una organización poderosa, autónoma y con recursos considerables, y vio en ella no un aliado, ni siquiera un rival respetable. Vio una solución. El razonamiento era tan simple como brutal. Si esa organización desaparece, sus recursos quedan disponibles, sus deudas se cancelan, su influencia sobre territorios que él quería controlar se evapora. El problema era que esa organización no había hecho nada que justificara legalmente su destrucción. Tenía sus propias reglas, su propia cadena de mando, su propia historia de lealtades y servicios prestados. Así que hubo que construir la justificación desde cero. Se fabricaron acusaciones. Se diseñaron procesos que parecían legales desde afuera, pero que tenían el resultado decidido antes de que empezaran. Se usó la tortura para obtener confesiones que luego se presentaron como pruebas. El aparato del poder se puso al servicio de una operación que en su núcleo no era justicia, sino conveniencia disfrazada de proceso legal. Los arrestos fueron simultáneos en todo el territorio para evitar que nadie pudiera huir o advertir a otros. Al amanecer de un día que parecía cualquier otro, cientos de personas fueron detenidas al mismo tiempo en lugares distintos, coordinadas desde arriba con una precisión que requería meses de planificación secreta. Eso no es una reacción impulsiva. Eso es algo más perturbador todavía. Es la frialdad organizada del poder cuando ha decidido que sus necesidades justifican cualquier método. Y lo que vino después de esos arrestos fue todavía más oscuro que la noche en que ocurrieron. Hay gobernantes que destruyeron imperios enteros con ejércitos. Pero los tres casos que vienen ahora son distintos y más perturbadores, porque cada uno de esos hombres destruyó algo con sus propias manos, algo que no podía recuperar, algo que estaba dentro de su propio círculo más cercano. Y los tres lo hicieron convencidos en ese momento de que tenían razón. El primero era un comandante militar brillante, un hombre que había ganado batallas en condiciones que parecían imposibles, que había liderado a sus soldados a través de territorios que ningún ejército había cruzado antes. Tenía el tipo de inteligencia estratégica que se estudia siglos después. Y sin embargo, en una cena, con el vino circulando y el calor de la sala mezclado con el orgullo herido, y las palabras que suben de tono sin que nadie las detenga a tiempo, mató a uno de sus generales más leales. Un hombre que le había salvado la vida en combate. Un hombre que lo conocía desde antes de que se convirtiera en lo que era. Las palabras habían escalado de la forma en que escalan cuando dos personas que se conocen demasiado bien saben exactamente dónde están los puntos que duelen. Y en algún momento de esa escalada, el comandante cruzó una línea de la que no había regreso. El silencio que siguió en esa sala debió ser de los que pesan físicamente. El tipo de silencio que puedes escuchar. Y el comandante, que había tomado decisiones correctas en medio de batallas caóticas, que había mantenido la cabeza fría frente a ejércitos enemigos, no pudo mantenerla fría frente a una discusión en una cena. Eso es lo que hace tan perturbador este caso. No es la brutalidad, es el contraste. El mismo hombre capaz de la mayor disciplina estratégica fue incapaz de la más básica disciplina personal en el momento que más importaba. El segundo caso tiene una dimensión todavía más oscura, porque las consecuencias no se quedaron en esa habitación. Un líder con fama de crueldad, un hombre cuyo nombre se asocia históricamente con el terror como instrumento de gobierno, tuvo un enfrentamiento con su propio heredero. El argumento se salió de control de una forma que nadie en esa sala pudo detener a tiempo. Y el resultado fue que ese heredero murió. Con sus propias manos, el hombre que había construido su poder sobre el miedo ajeno destruyó la continuidad de todo lo que había construido. Las consecuencias dinásticas fueron enormes. El daño no fue solo personal, sino estructural, irreversible, del tipo que no se repara con ningún decreto ni con ningún arrepentimiento posterior. Y el tercero, quizás el más calculado de los tres, no actuó en un momento de ira, sino con la frialdad de quien planifica. Mandó eliminar a su hermano.
Luego mandó borrar su nombre de cada superficie donde estuviera escrito. De monedas, de inscripciones, de registros oficiales. Como si pudiera reescribir la realidad con suficiente determinación administrativa. El hermano desapareció de los documentos, pero no de la memoria. Nunca desaparece de la memoria. Y eso es exactamente lo que el poder no entiende cuando intenta borrar lo que no le conviene. Que el intento de borrado es en sí mismo una marca. Que el agujero con la forma exacta de lo que eliminaste es más visible que cualquier nombre grabado en piedra. Y aquí estamos. Después de todo este recorrido, después de los decretos absurdos y las guerras por ollas, y los juicios a cadáveres, y las flores que valían fortunas, y los sombreros perseguidos por la policía, y los rituales en los cementerios, y las pastillas contra los cometas, y los ejércitos detenidos por un peatón con una bandera, aquí estamos. Y hay algo que conecta todos esos episodios de una forma que no es cómoda de ver, pero que es imposible de ignorar si has estado prestando atención. Cada uno de esos momentos fue vivido por personas que creían estar haciendo lo correcto. El gobernante que castigó al mar no pensaba que estaba siendo ridículo, pensaba que estaba afirmando un principio. La comunidad que buscó respuestas en sus cementerios no pensaba que estaba siendo irracional, pensaba que estaba protegiendo a sus vivos. El hombre que perseguía sombreros en la calle no pensaba que estaba perdiendo el tiempo, pensaba que estaba defendiendo el orden. Los que compraron pastillas contra el cometa no pensaban que estaban siendo manipulados, pensaban que estaban siendo precavidos. Y los que redactaron leyes para que los vehículos fueran más lentos que una persona a pie, no pensaban que estaban frenando el progreso. Pensaban que estaban gestionando un riesgo legítimo. Todos convencidos, todos completamente seguros de su propio juicio. Esa es la parte que se queda. No la anécdota graciosa ni el detalle absurdo, sino esa certeza interior que tenía cada uno de ellos. Porque esa certeza no es una característica de otra época, ni de otra cultura, ni de otra forma de ser humano. Es simplemente humana. Y nosotros, que nos reímos de ellos con toda la comodidad que da la distancia histórica, llevamos esa misma certeza dentro. La usamos todos los días. La usamos cuando decidimos que algo es una amenaza antes de verificarlo. La usamos cuando la emoción llega antes que el pensamiento, y el pensamiento llega después a justificar lo que la emoción ya decidió. La usamos cuando todo el mundo a nuestro alrededor corre en la misma dirección, y correr en otra dirección empieza a parecer el verdadero error. La diferencia entre nosotros y todos los que aparecen en esta historia no es que seamos más racionales, es que todavía no tenemos suficiente distancia para ver nuestras propias ollas agujereadas. Y eso me lleva a la pregunta que quiero dejarte en los comentarios, porque me parece que tiene una respuesta honesta que muy poca gente se atreve a dar. Si estuvieras viviendo en cualquiera de estos momentos históricos, rodeado de las mismas presiones, el mismo miedo, la misma información incompleta y la misma certeza colectiva de que la reacción era necesaria, ¿crees de verdad que habrías sido de los que cuestionaron? ¿O habrías corrido junto con todos los demás sin preguntarte demasiado hacia dónde ibas? Escríbelo abajo. Quiero leer tu respuesta. Y si esta historia te hizo pensar, aunque sea un poco diferente, sobre cómo funciona el miedo y el poder y la irracionalidad humana, dale like y suscríbete, porque esto es exactamente el tipo de contenido que seguimos trayendo aquí.